Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente. Es una bendición el poder empezar esta serie de 12 pasos esenciales cuando Jesús te llama. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento y vamos a ir a leer Mateo 28:19, donde el Señor nos da la gran comisión de ir por el mundo y hacer discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes por siempre, hasta el fin del mundo. Un discípulo es aquel que el Señor ha interceptado su vida y ha hecho la obra vivificadora y redentora. Está dispuesto a seguir a Jesús, aborrece su propia vida, toma su cruz y le sigue, renuncia a todo lo que posee. Un discípulo aspira a ser como su maestro, se deja enseñar, obedece lo que Dios ha establecido en su palabra. Y vamos a ir a leer Mateo 4:17, donde el Señor nos da el Señor empieza su ministerio con su primer sermón, en el cual empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Antes de empezar, yo quisiera hacer una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento solo es para calmar la conciencia y no genera cambios, es algo momentáneo, mientras que el arrepentimiento produce cambios en nuestra vida, genera cambios en nuestra vida, transforma nuestra mente, nuestra conducta. Hay tiempo para enmendar, para pedir perdón, para tomar nuevas direcciones. Eso es la diferencia, y el Señor empieza a predicar sobre el arrepentimiento. Y vamos a ir a leer en Lucas 5:31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. El Señor está llamando a hombres pecadores, hombres que reconozcan su condición delante de Dios, hombres que se reconozcan necesitados delante del Señor, porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno, dice en Romanos 3:10, y en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a ver en la Biblia hoy 3 ejemplos de 3 tipos de personas con diferente posición, con diferente estatus social, con diferente estilo de vida, pero que al final los 3 necesitaban reconocerse pecadores delante de Dios. Los 3 necesitan llegar al arrepentimiento. Vamos a ver la historia de un hijo que vivía en la casa de abundancia, en la casa de pan, pero que un día toma la decisión de tomar una nueva dirección. Y se va de la casa de abundancia, se va a la pocilga, al foso de la desesperación. Y también vamos a ver hoy a un hombre llamado Job, temeroso, hombre recto, apartado del mal, hombre justo, pero que Dios necesitaba meterlo a un proceso para llevarlo al arrepentimiento y que reconociera su condición delante de Dios. También vamos a ver a Zaqueo, un hombre jefe de los publicanos, hombre rico, recaudador de impuestos, pero que era necesario que el Señor posara en su casa. Y el Señor es lo que no ha venido a llamar justos, sino pecadores, para que se arrepientan. Vamos a entrar de lleno al tema y vamos a leer en Lucas 15:11. Un hombre dice, tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Algunas versiones dicen vivió perdidamente. Imagínese una mente desenfrenada, una mente sin freno, una mente perdida. Es una mente que tiene un comportamiento sin moderación, sin freno, desorden, una vida de desorden, de libertinaje, de inmoralidad, de disolución, de lujuria. Y dice que derrochó todo, malgastó, desperdició
todo lo que tenía y sobrevino, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad, y así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que le daban los cerdos, pero aún nadie le daba. Este hombre empezó a pasar necesidad. Empezó a haber escasez, pero lo más interesante es que nadie le daba nada. Dios permite que lleguemos al foso de la desesperación. Dios permite que topemos fondo para que alcemos nuestros ojos al cielo y digamos como David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios permite estas situaciones en nuestra vida. Dios permite que topemos fondo. Dios permite que lleguemos a lo más bajo, para que aún la Biblia dice en el Salmo 42:3: y me hizo sacar del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Es un Dios de misericordia, un Dios que permite la escasez y la necesidad de nuestra vida para interceptar nuestra vida. Y dice en Lucas 15:17: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra, y aquí muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero dice que este hombre recapacitó. Este hombre meditaba, este hombre empezó a reflexionar y se acordaba que en la casa de su padre había abundancia de pan, había bendición en esa casa, y él estaba pasando un momento tan difícil, pero recapacitó. Vamos a ver algunos pasos necesarios para el arrepentimiento. Dice la Biblia que volvió en sí, que reconoció que estaba equivocado, admite que tiene que rendir cuentas a Dios: he pecado contra el cielo. Admite que tiene que rendir cuentas a su padre. Se humilla y dice: ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Cuando uno reconoce que está equivocado, uno reconoce nuestros errores, y reconocer nuestros errores nos permite reorientar nuestra vida a Dios y retomar el camino. Y dice que admite que tiene que rendir cuentas a Dios: he pecado contra el cielo. Aún la Biblia dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Dios ha proveído lo necesario para estar a cuentas delante de Él. Y Dios está permitiendo que hoy en vida nosotros rindamos cuentas delante del Señor. Dios está permitiendo todo esto en nuestra vida. Entonces aún dice que admite que tiene que rendir cuentas a su Padre. Y en el 4 dice que se humilla y dice: ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. En Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Sí, eso es lo que usa Dios en nuestra vida. Dios usa la humillación para acercarnos a Él. Y dice que el que se humilla, Él lo atiende. Entonces, ¿quieres que Dios intercepte tu vida? ¿Quieres que Dios atienda tu vida? ¿Quieres que Dios empiece a hacer la obra en tu vida? La obra de transformación, la obra de redentora. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Por eso la Biblia dice: el que se humilla, Dios le exalta. Y dice la Biblia: humillaos bajo la mano poderosa del Señor, y Él a su tiempo nos exaltará. Entonces Dios está preocupado en nosotros. Dios está
haciendo la obra en nuestra vida. Y dice, vamos a seguir leyendo en Lucas 15:20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Vamos a ver algunos pasos necesarios para el arrepentimiento. Toma medidas para cambiar de rumbo, acude a su padre, confiesa su pecado a Dios, confiesa su pecado a su padre, se ve a sí mismo como realmente está caído. Necesitamos nosotros tomar medidas para cambiar de rumbo. Por eso la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios ha proveído el mejor camino de regreso a casa y se llama Jesucristo. Dice que Él acudió a su Padre. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de ánimo purificar nuestros corazones. El primer paso debemos tomarlo nosotros. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El primer paso lo debe de tomar el hombre, de acercarse al Señor para que Dios empiece a trabajar en su vida, para que Dios empiece a renovar su mente, a renovar su corazón. Y aún dice ahí, confiesa su pecado a Dios. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una buena confesión con un arrepentimiento genuino, eso trae el perdón a nuestra vida y eso trae limpieza a nuestra vida. Entonces necesitamos confesar. Aún la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo en el cielo por nosotros. Qué bendición tan grande el tener todas esas herramientas que Dios ha prohibido para el hombre. Dice que confiesa su pecado a su Padre. La Biblia dice en Santiago 5:16, confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero dice confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orar para que seáis sanados. Entonces, la confesión, hermano, amado, trae sanidad a nuestra vida. Por eso dice confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros. La confesión y la oración trae sanidad a nuestra vida. Necesitamos nosotros confesar nuestro pecado porque queremos ser sanos, queremos ser libres, queremos experimentar la libertad en Cristo Jesús. Y aún dice ahí, se ve a sí mismo como realmente está caído. Necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Por eso en la Biblia hay una parábola del fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en sí mismo como justo, menospreciaba a los demás y oraba consigo mismo. Y a uno que ellos confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adultos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es en Lucas 18:9 al 14. Pero aquí el Señor nos da una gran lección. Este hombre dice que se justificaba a sí mismo, menospreciaba a los demás y oraba consigo mismo. Y daba todo su currículo, ¿nada? Yo ofrendo, yo diezmo, te doy gracias y no soy como este hombre pecador. Pero aquel publicano dice que estaba de lejos. Reconocía su condición delante de Dios.
solo agachaba su cabeza y le decía: Señor, sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel para justificarnos. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús y la ira del Señor ya no viene sobre nosotros porque estamos cubiertos por la justicia de Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que hace cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios. Somos justificados y dice que este hombre, el publicano, aquel que reconocía su condición, regresó justificado a casa. Nosotros estamos de regreso a la casa de nuestro Padre y queremos regresar justificados a la casa de nuestro Padre. Necesitamos siempre hacer una introspección en nuestra vida, una mirada de cómo está nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, para que Dios empiece a operar en nuestro corazón, operar en nuestra mente, operar en todo nuestro ser. Entonces necesitamos reconocer nuestra condición delante del Señor y vamos a ver los pasos necesarios aquí para el arrepentimiento. Dice el Señor, en Lucas 15:23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ahora ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Vamos a ver la respuesta de Dios al arrepentimiento. Dice que su padre le estaba buscando, su padre corrió hacia él, su padre le abrazó y le besó, su padre mostró compasión, su padre le recibió con la mejor túnica, anillos, zapatos, preparó un banquete. Su padre le estaba buscando. La Biblia dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Pero imagínense, en la lógica humana no cabe que el Señor descendió y ese es el propósito de su venida, el buscar lo que se había perdido y salvar. Ese es el propósito del Evangelio. Pero una vez que Él nos encuentra, ahora nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque dice la Biblia, buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Su padre le estaba buscando y dice, su padre corrió hacia Él. Su padre corrió hacia Él, aún estaba lejos, lo vio su condición y fue movido a misericordia. Tenemos un Señor que se mueve en misericordia cuando mira la condición humana. Necesitamos aprender de ese Padre, a movernos, a actuar en misericordia cuando vemos la condición. Dice que su Padre corrió hacia Él. ¿Qué hacemos cuando vemos la necesidad de los demás? Pero ese es el Padre que tenemos. Y aún la Biblia dice que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y dice que su Padre le abrazó y le besó. Imagínense, el Padre le estaba dando la bienvenida. Un Padre que es expresivo, que abraza, que besa, pero ese abrazo y ese beso le estaba dando la bienvenida a su hijo. No le reprochó nada, no le recriminó, no le dio vara, no le reclamó, no, sino que Él le estaba diciendo, eres bienvenido a casa. Ese es el Padre que tenemos, un Padre lleno de amor, Padre lleno de misericordia. Y dice que su Padre le mostró compasión y misericordia. La Biblia dice que misericordioso y clemente es Jehová, porque se acuerda de que somos polvo. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe nuestra naturaleza, pero Él es un Dios grande en misericordia. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana Dios envía una misericordia a nuestra vida porque hay nuevos retos, hay nuevas batallas, hay nuevos desafíos. Es un Padre lleno de misericordia y aún la Biblia dice, bendito sea el Padre de toda misericordia. Qué bendición tener un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, y dice que su Padre lo recibió con la mejor
túnica, anillos, zapatos, preparó un banquete, una celebración. Imagínense la mejor túnica. La Biblia dice en Isaías 61, Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos viste de salvación. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice que le puso un anillo. El anillo simboliza la autoridad. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos está devolviendo la autoridad. Cuando le puso zapatos nuevos, una nueva conducta, un nuevo caminar, porque Dios transforma la mente, el corazón del hombre, y dice que preparó un banquete y una celebración, porque su hijo estaba perdido y había sido encontrado. Estaba muerto y ahora vive. Ese es el Dios maravilloso, un Dios que, imagínese, perdido, encontrado y fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, que produce fiesta en los cielos. Mire lo que hacen los pródigos, los pecadores, los que reconocen su condición delante de Dios. Producen que el cielo se estremezca, que haya fiesta en los cielos. Eso es lo que produce. Por eso aún la Biblia nos dice en Lucas 15:7, os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, produce fiesta en el cielo. Pero cuando 99 justos que sienten que no necesitan arrepentirse, estos cierran el cielo. Mientras que el pecador que se arrepiente abre los cielos y produce una gran fiesta. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué misericordioso. Imagínese lo que un pecador produce en el cielo. Entonces, eso es el Dios maravilloso que tenemos, un Dios hermoso que nos llena de su amor, de su misericordia. Y vamos a ir a ver en la Biblia a Job. Dice la Biblia que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero su religiosidad lo tenía cegado. Confiaba en sí mismo como justo. Dios necesitaba trabajar aún en la vida de este varón. Dios permite que Satanás ataque su economía, su familia, sus bienes, su salud. Dios metiendo a este hombre a un proceso para llevarlo a reconocer su condición. Aún la Biblia dice en 1 Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Imagínese Job, él decía, Señor, tú mirabas que yo hacía sacrificios por mis hijos, los santificaba, yo ayudaba a la viuda, yo ayudaba al huérfano, al que tenía frío yo le proveía abrigo. Aún, Señor, yo hice un pacto con mis ojos de no ver a las jóvenes vírgenes. ¿Sí estás viendo, Señor? Imagínese el concepto tan alto que tenía Job de sí mismo. Y aún en Job 32, cuando los amigos de Job dejaron de hablar, dice que los primeros amigos, los más viejos, dejaron de hablar, porque ellos miraban que Job era justo a los ojos de ellos. Pero tenía otro amigo joven. Dice ahí en Job 32, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú dijo de Baraquel Busita de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Job era justo a los ojos de los hombres, de sus amigos, los primeros tres amigos. El fariseo también era justo a sus propios ojos. Job se justificaba a sí mismo, pero necesitamos que Dios nos justifique.
necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Pero Dios estaba llevando a este hombre a un proceso, porque había cosas que cambiar todavía en su vida. Había fortalezas en su vida, había conceptos, había ideas que Dios necesitaba quitar en su vida. Y aún la Biblia dice en Job 16:12 que Job se quejó contra Dios. 16:12, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Y en Job 23:2 dice, hablo con amargura por lo que me está pasando. Y en Job 38 dice, Dios convence a Job de su ignorancia. Imagínese a este hombre que era temeroso de Dios, este hombre recto, pero que cuando Dios permite un proceso en su vida, dice que él se quejó contra Dios. Imagínese la situación de Job, todo lo que pasa, y aún su esposa estaba a su lado cuando él se le estaba cayendo su piel a pedazos y todavía su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Qué gran ánimo le estaba dando la esposa, imagínese. Pero Job dice que se quejó contra Dios. Job dice que se amargó por lo que él estaba pasando. Job dice que aún Dios lo convenció de su ignorancia. Entonces, se quejó contra Dios. Se amargó contra Dios. Ignoraba de quién era Dios y la soberanía de Dios y cómo opera Dios y cómo trabaja Dios en la vida del hombre. Pero Dios, enseñándole a este hombre a través de un proceso, porque quería llevarlo al arrepentimiento, porque Job dice que se justificaba a sí mismo. Imagínense el concepto que tenía Job de sí mismo muy alto. Entonces Dios permitió ese proceso en su vida para llevarlo a una nueva etapa, guiarlo al arrepentimiento, limpiar su corazón de basura que todavía había, como la autojustificación. Imagínense. Dios quería quitar la autojustificación. Eso había en el corazón todavía de Job. Esa basura. La queja, la amargura, la ignorancia y el ego. Dios trabajando en la vida del hombre. Ese es el Dios que tenemos, un Dios maravilloso, un Dios que es grande en misericordia, pero dice que Dios le dio el doble de la bendición y bendijo su postrer estado más que el primero. En Job 42:5 vamos a leer aquí. Job 42:1, perdón. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ningún de tus planes. ¿Quién es este que has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de esas cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y en Job 42:4 dice, dijiste ahora, escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Mire, por tanto me retrato de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. El arrepentimiento te lleva a una nueva etapa de bendición, a una nueva etapa de conocimiento, te abre los ojos, cambia tu mentalidad, tomas una nueva dirección y empiezas a vivir una nueva etapa donde ves la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Ese es el Dios misericordioso, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Mire todo el proceso que llevó Job, que Dios lo quería llevar a una nueva etapa. Dios quería llevarlo a que reconociera su condición delante del Señor. Ese es el Dios que tenemos, grande en misericordia. Bendito sea el Señor por los procesos que permite en nuestra vida, porque a diario tenemos que hacer cambios en nuestra vida.
Dios está renovando nuestra mente, Dios está transformando nuestra mente, Dios está transformando nuestro corazón, porque Dios nos está formando a su imagen. Dios quiere formar su imagen en nuestra vida. Lo que se había perdido ahora lo estamos recobrando a través de su palabra, porque su palabra transforma las vidas, transforma los corazones. Y vamos a ir ahí a Lucas 19:8, porque vamos a ver la vida de Zaqueo. Dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también este era hijo de Abraham. Imagínense, un Zaqueo que era un hombre rico, jefe de los publicanos, recaudador de impuestos, pero que necesitaba que el Señor posara en su casa. Necesitaba el Señor llevarlo al arrepentimiento. Necesitaba que el Señor interfiriera su vida para hacer cambios en su vida. Qué Dios tan maravilloso el que tenemos. Por eso la Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del Evangelio, buscar y salvar al perdido. Ese es el gran propósito del Evangelio. Por eso el Señor Jesús, su primer mensaje es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El Señor quiere llevarnos al arrepentimiento. Un Dios tan grande y maravilloso. Qué grande es el Evangelio. Bendita la misericordia del Señor en nuestra vida. Y vamos a ver algunos pasos necesarios para el arrepentimiento. Necesitamos examinar nuestra vida, admitir que vamos en la dirección equivocada, confesar nuestro pecado a Dios, pídele perdón, confiesa tu pecado a aquellos a los que has hecho daño y enmendar a las personas a las que hemos hecho daño. Entonces, necesitamos examinar nuestra vida. Dios interfiere en nuestra vida para examinarnos. Necesitamos hacer una introspección de nuestra vida. Necesitamos probarnos a nosotros mismos. Necesitamos hacer un reconocimiento de nuestra vida, reflexionar, meditar en nuestra vida. Por eso la Biblia en Lamentaciones 3:40 dice, examinemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Pero dice, examinemos nuestros caminos. Y cuando la Biblia habla de examinar nuestros caminos, está diciendo, examinemos nuestra vida, el recorrido de nuestra vida. Cuando nosotros examinamos y hacemos una introspección de nuestra vida, reconocemos nuestra condición, podemos nosotros volver al Señor. Podemos volver a buscar al Señor. Podemos volver a dar ese paso que Dios necesita, porque Dios necesita que nosotros nos acerquemos primero y Él se acercará a vosotros. Pero necesitamos examinarnos, necesitamos examinar nuestra vida, como lo dice aquí, examinemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Dice que admite que vas en la dirección equivocada, confiesa tu pecado a Dios, pide perdón, confiesa tu pecado a los que has hecho daño. Imagínense, Zaqueo, cuando el Señor interfirió su vida, dijo, si en algo he robado a alguien, te lo devuelvo 4 veces. Él estaba dispuesto a enmendar los daños que se había hecho a algunas personas. Entonces, nosotros necesitamos enmendar. Nosotros necesitamos pedir perdón a la gente que hemos ofendido, que hemos dañado con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Necesitamos pedir perdón porque el perdón
trae sanidad a nuestra vida, el perdón trae liberación a nuestra vida, el perdón trae limpieza a nuestra vida. Tantas cosas que suceden con el perdón, porque aún la palabra perdón quiere decir cuerdas atadas. Y cuando uno no perdona o uno no pide perdón, no otorga el perdón, uno está atado a aquella persona. Hay algo que lo une, pero cuando uno pide perdón, dice que esas cuerdas son rotas y uno es libre. Entonces necesitamos estar a cuentas con el Señor, necesitamos pedirle perdón a todas esas personas que hemos ofendido en nuestra vida y necesitamos confesar el pecado. Y no importa cuál sea tu condición, tu estatus social, tu posición o el concepto que tengas de ti mismo, el Señor nos da una orden en su palabra para este tiempo. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha dado una orden en su palabra. Dice que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios está llamando a hombres pecadores al arrepentimiento, hombres que reconozcan su condición delante de Dios. Por eso aún la Biblia dice, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos. Necesitamos venir delante de Dios y arrepentirnos delante del Señor y recibir el perdón, recibir la misericordia, recibir la justificación. Qué glorioso es eso, hermano. Entonces, porque aún la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, ya para ir terminando, hermano, ir cerrando lo que hemos visto en esta día. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado, Dios no quiere que nadie perezca. Dios es un Dios paciente. El amor es paciente. Dios es amor. Dios es un Dios paciente que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos está llamando, hermano, al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y recuerda que Dios es grande en misericordia. Recuerda que Dios es un Dios grande y maravilloso, un Dios grande en amor. Y Dios perdona. Y el perdón trae liberación a nuestra vida. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.